Vamos a iniciar. Voy a leer Génesis capítulo 1, el versículo 2. Dice el versículo 2: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra es muy importante porque nos muestra el corazón del ser humano. Esta tierra de la que habla Génesis capítulo 1, versículo 2, es el ejemplo del ser humano en la condición de pecador. En la condición de pecador, el corazón del ser humano está desordenado, está vacío y está en tinieblas. ¿Por qué es la condición de pecador? Sin Dios. El corazón del hombre o la tierra sin Dios solamente tiene desorden, tiene vacío y tiene tinieblas. Esa es la condición del corazón del pecador. Génesis capítulo 1, versículo 2 describe muy bien el corazón del pecador en esta parte. Ahora, ¿cómo sabemos que esta condición es la condición de un pecador bíblicamente? ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a mirar un momento en este mismo libro de Génesis, el capítulo 2, pero vamos a mirar cuando Dios crea al ser humano. Miremos un momento. En el versículo Génesis capítulo 2, el versículo 7. Libro de Génesis capítulo 2, miremos el versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces la Biblia nos dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Eso enseña la Biblia. Dios, cuando hizo al ser humano, lo creó del polvo de la tierra, y lo que puso como la esencia de Dios o la imagen y semejanza de Dios es la parte espiritual, pero físicamente nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Así enseña ese versículo, el versículo 7, Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, dice, un ser viviente. Entonces Dios le dio al hombre no solamente el cuerpo físicamente, sino que espiritualmente le dio un alma y le dio espíritu. Entonces el ser humano está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Pero dice que fue formado del polvo de la tierra. Entonces, muy importante, en muchas partes en la Biblia, cuando habla de la tierra, no solamente está hablando en sentido físico, sino que está hablando del ser humano. Ahora Génesis capítulo 3, el versículo 19. Génesis capítulo 3, versículo 19, ya el hombre aquí pecó, pero hay una forma como Dios define al hombre. Hay una definición del ser humano en Génesis 3, 19, dice: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí el ser humano es definido como polvo, como la tierra también. Génesis capítulo 3, versículo 19. Es muy importante porque aquí aparece una definición de Dios, pero sobre el ser humano, ¿sí? Cómo Dios define al ser humano en esta palabra. Dice: polvo eres y al polvo volverás. Una definición del hombre aquí es: polvo eres, que el hombre es el polvo de la tierra. Bueno, ahora sí, regresando a Génesis capítulo 2, capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 1, el versículo 2, donde iniciamos. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: Y la tierra estaba desordenada
y vacía. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios habla de la tierra, en esta palabra, está hablando del corazón del ser humano. Dios no está hablando de la tierra solamente en sentido físico. Algunas veces solamente entendemos en Génesis capítulo 1 en sentido físico. Pero tenemos que mirar que la Biblia es un libro espiritual y quiere hablar al corazón de nosotros. Dios quiere hablar al corazón de nosotros. Aquí está hablando del corazón del ser humano como pecador, que es un corazón que tiene desorden, que tiene vacío y que tiene tinieblas. Entonces, claramente, esta tierra desordenada, este desorden no proviene de Dios. En el corazón del hombre, el pecado, mirando el pecado como el desorden, no fue creado por Dios. Ese desorden es un símbolo de pecado en el corazón del ser humano. ¿Cómo sabemos que esta tierra desordenada no está desordenada por Dios? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que esta tierra desordenada, ese desorden no es producto de Dios? Y es muy importante que meditemos por qué aparece al inicio de la Biblia una tierra desordenada, vacía, en tinieblas. No tiene nada que ver, las tinieblas no tienen que ver con Dios. El vacío tampoco tiene que ver con Dios. El desorden tampoco. ¿Por qué estas tres características de una tierra? Que al principio Dios dice que creó los cielos y la tierra, pero ¿por qué en el segundo versículo Dios muestra una tierra con esas tres características que no tienen semejanza con Dios? Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios hace todo, lo hace de forma perfecta, porque Dios es un Dios perfecto, inteligente, y la Biblia muestra que cuando Él crea todo con un orden como milimétrico. Dios no crea las cosas porque sí, ni crea las cosas en desorden. No, a eso no enseña la Biblia. Entonces vamos a mirar un versículo donde Dios habla de cómo a Él le gusta que nosotros hagamos las cosas. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Vamos a mirar. Corintios. La carta a los Corintios, capítulo 1. Perdón. Primera carta de Corintios, capítulo 14, 40. Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Capítulo 14. Primera carta de Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Dice todo. En el corazón de Dios, de acuerdo a la primera carta de Corintios, capítulo 14, el versículo 40 dice: hágase todo. Usa la palabra todo. Dios dice que hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el Dios que nunca miente, el Dios que es perfecto, dice que para Él, dentro del corazón de Dios, hay un orden absoluto en todo. Es un Dios ordenado. Hay un orden. Entonces, imagínense, dentro de la creación hay orden. En nuestro rostro, para que nuestro rostro luzca como tal, bien, tiene que formarse debajo de nuestra nariz, hay un canal, ¿sí? Ese canal debajo de nuestra nariz no está porque sí. Se llama filtrum. Ese canal tiene que formarse en el vientre de la madre. Si no se forma este canal debajo de nuestra nariz, nuestro rostro no guarda proporción. Parece algo tan sencillo, algo tan simple, pero el canal que está debajo de nuestra nariz tiene que formarse en el vientre de la madre. Si no se forma, no hay proporción en el rostro y las personas no pueden hablar bien, no pueden pronunciar bien. Solamente este canal, algo tan pequeñito, parece simple, pero cuando miramos en detalle cada cosa en el ser humano, el cuerpo humano es como una máquina perfecta. Nada sobra, todo es exacto y en orden, en perfección. Un día también conocí a una señora que las pestañas
no le salían hacia afuera, sino hacia adentro. Algo tan simple, tan pequeño, pero las pestañas hacia adentro era un dolor insoportable. Tenían que hacerle un procedimiento en sus ojos, porque algo tan pequeño, pero si tiene el orden inverso, si no tiene el orden exacto, dentro de nuestro cuerpo todo tiene un orden, funciona de forma perfecta. Pero si hay algo que está en desorden, ya es un problema. Como les decía, solamente la línea debajo de nuestra nariz, ese filtrum, tiene que formarse sí o sí en el vientre de la madre. Si no se forma, no hay proporción en el rostro de las personas. No hay proporción. Y tampoco las personas pueden hablar bien. No pueden pronunciar bien si no hay ese canal formado. Parece algo muy simple, muy pequeño. Pero dentro de la creación de Dios, nada sobra. Nada falta, porque Dios creó todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo creó de forma perfecta. Así hizo Dios todo, de forma exacta, perfecta. Cuando hay algo en el cuerpo que está en desorden, imagínense ustedes, nuestra nariz tiene una proporción también. Si nuestra nariz no estuviera en esa parte donde está, y nuestra nariz estuviera en la frente, imagínense una frente con una nariz acá, ya cambia todo, ¿sí? La persona ya no se ve normal. O la nariz en el lado de la oreja, no hay proporción. Pero tal cual como está el rostro, está bien ordenado. Cada parte está bien, así como está, tiene una proporción exacta. Nosotros miramos también para Dios el cuerpo humano, nosotros miramos nuestros dedos, hay 5, ¿sí? En cada mano, en nuestros pies, pero si miramos como la forma del cuerpo, las extremidades también parece que tuviéramos como 5 partes también, ¿sí? Como si miráramos nuestras manos, nuestras piernas, así la cabeza. Todo tiene un orden. Ya si ponemos un dedo más, como los gigantes en la Biblia tenían 6 dedos, la proporción de la mano no funciona igual. Si en nuestro pie, ¿sí? Así de nuestro pie quitamos un dedo, el cuerpo no funciona igual. Si de nuestra mano quitamos, no importa cuál quitemos, no funciona igual. Hay un orden exacto en el tamaño, la ubicación. Dios creó al ser humano así perfectamente. Cuando quitamos algo dentro del orden que Dios hizo en el ser humano, cuando quitamos algo dentro del cuerpo, no funciona igual. De forma perfecta funciona nuestro cuerpo, como Dios lo hizo, en un orden. Hay un orden dentro de lo que Él creó. Y nosotros pensemos también, cuando la Biblia dice que Dios creó todo lo que creó, así nosotros miramos la tierra como de algo muy pequeño, como el polvo nos creó a nosotros, ¿sí? Del polvo. Y aún las cosas más grandes están compuestas por partículas pequeñitas. Pero resulta que cuando los hombres investigaron cómo está compuesto la Tierra o cómo está compuesto el universo, hay ciertos elementos. No está compuesto de cualquier forma. Hay una tabla y en esa tabla todos los elementos tienen un orden. Los que tienen como un átomo, los que tienen más átomos, cómo está compuesto el núcleo, los neutrones, los protones, hay algo que se llama los espines. Todo tiene un orden, por eso esa tabla, que es la tabla periódica donde están los elementos, para que esos elementos nosotros podamos conocerlos, podamos estudiarlos, hay una tabla y tienen un orden exacto. Y por eso entonces el hidrógeno puede aparecer como en el número 1, ¿sí? Y el oxígeno, y cada elemento, el carbón, todo guarda un número exacto. Hay un orden, ¿sí? Entonces Dios, cuando creó todo este mundo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, tiene un orden. Nada está creado porque sí. No hay un azar. Aparentemente parece que hubiera un azar en este universo, pero no hay azar. Hay un orden. Detrás de cada cosa se esconde un orden.
hasta las plantas, las flores, no tienen los pétalos de cualquier forma. Muchas plantas van con un número exacto y ese número como si fueran números primos pero en espiral. Los números, así los pétalos, el número de los pétalos tiene un orden exacto en las plantas. No es al azar tampoco. Y cuando las personas empiezan o los científicos empiezan a estudiar la naturaleza, ven que hay un orden muy grande. Y entonces los científicos empezaron a hallar algo que se llaman los patrones. Empezaron a hallar ciertas similitudes en la naturaleza como patrones, como leyes, y todo indica que hay un orden. En la tierra hay un orden, en el cielo hay un orden, hay ciertos ciclos, el agua tiene un ciclo también, hay un orden. Dentro de la naturaleza, en todas las cosas que hay un orden, hay un ciclo, hay patrones, hay leyes. En el universo igual. Los planetas no giran en desorden. Los planetas giran dentro de ¿qué? Como una especie de anillos. Hay cierto camino que tienen los planetas para girar. Dentro del sistema solar tienen un orden para girar. No giran en desorden. Hay cierto camino dentro del universo. Órbita, exactamente la palabra, ¿sí? Hay una órbita que tienen los planetas, no recordaba ese término, pero no es al azar. No funciona al azar. Dentro del sistema solar no hay azar. Hay un orden exacto, por eso los científicos pueden predecir cuando hay un eclipse o cuando hay un fenómeno en el cielo con exactitud, en qué año, qué día, en qué segundo. ¿Por qué? Al mirar la trayectoria que es exacta. El Sol tiene una trayectoria exacta, la Luna tiene una trayectoria exacta, la Tierra tiene una trayectoria exacta, no es de cualquier forma. Por eso funciona de forma ordenada, el cielo tiene un orden, no es al azar, no es que el Sol gira como él quiera y la Tierra, no. Todos los planetas en el sistema solar tienen una órbita exacta. Si la Tierra se alejara un poquitico, dentro de esa órbita, si la Tierra se alejara un poquitico del Sol, nos congelamos. Si la Tierra se acercara un poquito, ¿sí? Milimétricamente se acercara al Sol, nos quemamos. Milimétricamente, pero dentro de esa órbita, un milímetro cuenta. Por eso, ni nos podemos alejar un poquito porque nos congelamos, ni nos podemos acercar porque nos quemamos. Entonces, Dios cuando creó el universo lo creó en orden. Dios es tan ordenado que dice que cada estrella tiene su propio brillo. Los científicos dicen que hay millones y millones de estrellas, pero la Biblia dice que cada estrella tiene su propio brillo. Ya se puede comprobar eso. Ya se sabe que las estrellas tienen su propio brillo. Pero la Biblia también dice que Dios le puso nombre a cada estrella. Y los científicos saben, y le han puesto muchos nombres, a las constelaciones también. Y la Biblia habla en el libro de Job, un libro muy antiguo, ya habla del Orión, habla de las Pleiades, como constelaciones. La Biblia habla de eso. ¿Cómo se puede hablar en un tiempo tan antiguo con tanta exactitud de constelaciones? ¿De qué forma? Porque Dios, que es un Dios ordenado, enseñó eso a través de la Biblia. La osa mayor, la osa menor, en Job aparece eso, se describe eso. La Biblia enseña todo eso en detalle para que el ser humano pueda mirar, la Biblia es el libro perfecto, es el libro de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Salmos capítulo 19 dice que la palabra de Dios es perfecta y que convierte el alma. Cambia el corazón del ser humano, cambia el alma. Por eso esta tierra desordenada y vacía que está en Génesis capítulo 2, tiene desorden, vacío y tinieblas. ¿Qué significa? El corazón sin Dios, el pecador. No tiene luz, significa no tiene a Dios, Dios es luz. No tiene orden, no tiene a Dios. Dios es un Dios ordenado en todo, dice la Biblia, en todo es ordenado. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Y tiene vacío. Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que Dios llena todo en todo. Entonces aquí
Desde el arranque, Dios quiere enseñarle al hombre el mundo espiritual. Quiere enseñarle al hombre que el hombre sin Dios es una tierra que no tiene luz, no tiene orden, ni puede estar lleno. Entonces el corazón sin Dios no puede satisfacerse, no puede llenarse. Nada puede llenar a un pecador en su corazón, nada. Puede tener dinero, puede tener fama, puede tener poder, pero si un pecador no tiene a Dios en su corazón, es un corazón vacío. Vacío significa sin Dios. Eso es un corazón vacío. El corazón del pecador está vacío porque no tiene a Dios. Es muy importante por esta palabra nosotros meditar. Yo necesito a Dios para que mi vida tenga orden. Lo que necesito es a Dios, la palabra de Dios. Ese Dios es tan ordenado, el Dios de la Biblia es tan ordenado, que cuando nosotros miramos la naturaleza, las flores, las cosas más pequeñas que miremos, tienen un orden exacto. Cada pétalo está puesto en su lugar. Cada hoja, cada pétalo, sí, cada cosa, por más pequeñita que sea, si lo miramos en detalle, es perfecto. Todo está hecho de forma perfecta. Ahora, meditando un poco sobre el universo, ¿sí? En la Tierra muchas veces han caído meteoritos. Cuando un meteorito cae, esas rocas tan grandes, cuando caen en la Tierra, algunas por la velocidad que traen, como son piedras muy grandes, por la velocidad que traen al atravesar la atmósfera, esas piedras con tanta velocidad al hacer fricción con el aire, ¿qué pasa? Se queman. Esas piedras se queman, son los meteoritos. Y cuando chocan con la Tierra, dejan un cráter grandísimo. Y en algunas partes del mundo hay cráteres muy grandes, que son evidencia de meteoritos que han caído a la Tierra. Pero ahora, si han caído meteoritos, si han caído pedazos de piedras del universo que están andando, porque en el universo hay millones y millones de fragmentos de meteoritos, de planetas, ¿sí? Hay estrellas y muchísimos planetas más. Son grandísimos, muy, muy grandes. Y el universo es tan grande que cada vez que los científicos miran, más allá con un aparato, se asombran porque ¿qué ven? Hay más todavía, más y más y más allá. Y es tan grande el universo que ellos miden esas distancias para ir de un lugar a otro, lo miden en años luz. Pero ¿qué pasa? Al hablar de años luz, son distancias demasiado grandes. La luz así recorriendo 300.000 kilómetros por segundo. Y ahora hablar de años luz. Y hablando de en un segundo la luz ya puede ir 300.000 kilómetros en un segundo. Ahora vamos a hablar de años luz. Esa distancia tan grande. Habiendo millones y millones en el cielo, ¿sí? De meteoritos, de estrellas y de planetas, así como los del sistema solar. El hombre hasta ahora investigando, así como tenemos nuestro sistema solar, hay algo mucho más grande, ¿sí? Ya hablando de galaxias así tan grandes, hasta donde ellos han visto, se llama la Laniquea. Lo más grande que han visto es la Laniquea. Un conjunto muy, muy grande de galaxias, ¿sí? Se llama la Laniquea. Entonces miremos, si es de lo más pequeñito que el hombre estudia, mirando el átomo, y han visto que el átomo es un espacio grandísimo, pensando, aunque algo así tan pequeñito que es el átomo, en el centro tiene un núcleo. Eso tan pequeñito que es el átomo, cuando lo investigan así, ven que parece que fuera vacío. Parece que fuera vacío, pero cuando miran, en el centro tiene un núcleo y alrededor giran protones, giran neutrones, pero parece que fuera vacío. A ese nivel tan pequeño. Y eso gira en orden.
a nivel así bien pequeñito, ¿sí? Micro. Eso está girando, pero parece que fuese vacío, parece que fuera vacío, parece, pero no es vacío. Hay dentro del átomo, hay un núcleo, ¿sí? Hay así protones, hay neutrones, pero cuando nos miramos al nivel ya del universo, ya lo más grande, entonces esos conjuntos de galaxias grandísimos, lo que el hombre más ha podido mirar hasta ahora se llama la Laniquea. Ahora imagínense, si ya el hombre llegó a mirar tan allá, tan lejos, lo más lejos que ve es la Laniquea, así ese grupo de constelaciones tan grandes, hasta ahora visto así, y nosotros estamos en algo pequeñito que es el sistema solar, algo pequeñito, un puntico, dentro de un conjunto de galaxias llamado la Laniquea. Y en el sistema solar todo se está moviendo, todos los planetas de nuestro sistema solar se están moviendo. Y el universo todo está lleno de millones y millones de estrellas y millones, ¿sí?, de meteoritos y millones de planetas y millones de, no sabemos si hay más soles o lunas, no sabemos, o algo parecido a eso. Pero hay millones y millones de estrellas, millones y millones. Entonces imagínense, allá afuera todo se está moviendo. Todo se está moviendo. Imagínense cómo no se choca todo eso que están dando continuamente. El universo, los científicos dicen que se está expandiendo, que todo se está moviendo, y ellos dicen que se está expandiendo porque no logran entender. Si hay millones y millones de estrellas, ¿cómo no se chocan? Ahora, si hay galaxias, ¿por qué las galaxias no se chocan? Es imposible ese orden, es imposible. ¿Por qué no se chocan? Porque hay un orden perfecto dentro del sistema solar. Hay una órbita y tienen que girar dentro de esa órbita. Hay una fuerza que las dirige y ellas no pueden salirse de ahí, como si tuvieran un camino, como si hubiese un tren y el tren va por un carril. En el universo también todo, aunque no se ve físicamente, no se ven caminos, pero todo tiene un orden exacto. No giran como ellos quieran, en el tiempo que quieran, no. Dentro de esas órbitas tienen un ciclo perfecto. Ahora, si pensamos en la Laniquea, en eso tan grande que son conjuntos así de galaxias tan grandes y que ellos han visto, nosotros estamos dentro de la Laniquea porque si hay cosas más grandes así como esos conjuntos de galaxias llamados Laniqueas, ¿por qué no chocan? Si son cosas tan grandes que están ahí arriba moviéndose, ¿por qué no chocan las galaxias? ¿Por qué no chocan? ¿Por qué no chocan los meteoritos ahí arriba? Piensen en algo más pequeño. Si en una mesa de 1 metro cuadrado echamos, pensemos en un tarro de sal, ¿sí?, no tan grande. Pensemos en algo como 1 kilo de sal. Y en un lugar, 1 kilo de sal que tiene un número limitado de granitos, ¿sí? 1 kilo de sal, solamente así. Pensemos 1 kilo de sal en una mesa de 1 metro por 1 metro. Y tiramos esos granitos de sal en la mesa, los tiramos. Y empezamos a mover la mesa. ¿Se van o no se van a chocar los granitos? Se chocan. Y es algo muy pequeño, ¿sí? Estamos hablando de cosas no de millones. 1 kilo de sal en una mesa. Si tiramos los granitos, los tiramos, se van a chocar. Pero ahí no estamos hablando de millones de granitos, no, 1 kilo de sal. Lo tiramos en la mesa. Tirando 1 kilo de sal en la mesa y empezamos a mover la mesa sin que se caigan al piso, claro está, sin que se caigan al piso los granitos de sal. Se van a chocar los granitos. Solamente hablando en 1 metro por 1 metro. Y no hablando en millones de granos en un espacio limitado. Entonces, ¿cómo en el universo, segundo a segundo, no vemos que se están chocando ni los planetas, ni meteoritos, ni el Sol con otros planetas, ni la Luna con otros planetas, ni las galaxias están chocando,
ni el conjunto de galaxias como la Laniquea, ¿por qué no chocan? ¿Por qué no chocan? Porque hay un orden perfecto en el universo. Es un orden perfecto. Es perfecto. Si hubiese azar, el universo ya hubiese chocado. Ya este universo se hubiese acabado si hubiese azar en el universo. Si hubiese al menos un poquito de azar, hubiese chocado. Porque en un cuadro tan pequeño de 1 metro, con 1 kilo de sal, granitos de arena, moviendo la mesa, esos granitos de arena chocan. Sí o sí chocan en un espacio pequeño, tan reducido. Y con un tamaño como casi simétrico, porque los granitos, ¿sí?, de sal tienen casi la misma forma. Ahora, cuando pensamos en el universo, ya como el espacio, como la mesa, los granitos de sal, ya vamos a mirar que son ¿qué? Planetas, estrellas y muchísimos cuerpos celestes más, que están andando continuamente, nunca paran y giran en direcciones contrarias. No en la misma dirección, eso están dando. Nosotros miramos y en el cielo ellos pasan de lados diferentes, en sentidos diferentes. Pero lo asombroso es, no chocan, no chocan. Y en la Tierra, cuando viene un meteorito y llega a la velocidad que viene, es tan grande la velocidad que se prenden al entrar en la atmósfera, los meteoritos se prenden, esas piedras se prenden por la velocidad que traen tan grande y la fricción con el aire se prenden. O sea, imagínense, un meteorito hace eso. Entrando en la atmósfera, esas piedras se prenden por la fricción con el aire, la velocidad que traen tan fuerte. Y cuando impactan la Tierra, dejan un cráter grandísimo. Si eso ocurre con un meteorito, imagínense el poder allá arriba que tienen las galaxias si chocaran. Sería mucho más fuerte que ¿qué? Que bombas atómicas. Muchísimo más fuerte. La bomba atómica sería como un juego, sí, prender una vela, comparado con una explosión de galaxias que chocaran. Pero ¿por qué no chocan? O que el Sol chocara con algo. Pero no chocan. ¿Qué significa? Hay un orden perfecto en el universo. Hay un orden perfecto. La Biblia dice que Dios sostiene todo con la palabra de su poder. Eso enseña la Biblia. Hebreos capítulo 1, ustedes encuentran eso. Que Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Los hombres llaman eso la gravedad, ¿sí? Como un poder que hace que todo esté ahí como en un lugar fijo. Como nosotros por la gravedad no salimos volando de la tierra hacia el espacio. ¿Por qué? Por la gravedad. Pero la Biblia enseña que Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1. Entonces, ese Dios que es tan ordenado, que hizo este universo en orden, tan grande, tan vasto que es el universo, pero tiene un orden exacto. Si no hubiese orden, ya la Tierra hubiese desaparecido hace muchísimo tiempo. Si no hubiese un orden exacto. Pero como hay un orden exacto en el universo, todo está en una órbita. No vemos, pero hay leyes en el universo que rigen los planetas, las galaxias, hasta el conjunto de galaxias como la más grande que es la Laniquea. Todo está en orden, pero está en continuo movimiento y no a velocidades pequeñas. Son velocidades muy grandes. Las galaxias andan, el sistema solar está andando, las galaxias están andando, la Vía Láctea está andando a velocidades asombrosas. No sentimos, pero nosotros estamos a una velocidad muy grande dentro del universo. Nuestro sistema solar, la Vía Láctea o las galaxias o la Laniquea, todo está andando a velocidades demasiado grandes. Aunque no sentimos, pero la verdad es que estamos andando así. ¿Pero por qué hablamos de esto? Porque hay un orden exacto. Si no hubiese un orden exacto, las galaxias chocarían.
al haber millones y millones de estrellas y de galaxias allá arriba, tan grande que es el universo, si no hubiese orden, hace mucho tiempo ya no existiríamos. Hace muchísimo tiempo. Pero como hay un orden perfecto y exacto, eso es Dios. Dios. Por eso una persona, si levanta sus ojos al universo y puede pensar un poco profundamente y puede usar la experiencia y la razón. En la Biblia es muy importante. Dios le enseña al ser humano que por lo creado el hombre puede encontrarse con el Creador, por lo creado. Hay una vía que es la experiencia. La Biblia no niega la experiencia. Muchas personas piensan que Dios niega la experiencia, que Dios no quiere que el hombre crea en la experiencia. No, al contrario. Dios juzga al ser humano por la creación. Una de las formas de Dios juzgar al hombre es por lo creado. Por lo creado, el hombre tiene que admitir al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación. Que lo que Dios hizo habla del Dios invisible. Lo que hizo, el sol, la luna, las estrellas, el universo, la tierra, todo eso habla de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios que habla, lo que Dios creó. Por eso ya mirando, 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Este desorden proviene ¿de quién? De Satanás. El pecador es la tierra o el corazón en desorden. ¿Qué significa? Sin Dios. Eso es un pecador. No tiene a Dios, por eso que tiene desorden. Ahora dice que está vacío. La tierra está vacía. Cuando miramos Efesios capítulo 1, versículo 23, vamos a mirar Efesios capítulo 1, el versículo 23 nos va a decir o nos va a describir a Dios. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que Dios todo lo llena en todo. Define a Dios aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que dice aquel que todo lo llena en todo. Entonces usa la palabra todo. Dios es aquel, dice, que todo lo llena en todo. No deja vacío. Dios es un ser absoluto. Y la Biblia también dice que en Cristo estamos completos. Eso es el que tiene el Evangelio. El que tiene a Cristo está completo. El que no tiene a Cristo está vacío. Esa tierra desordenada y vacía, ¿qué significa? El pecador, sin Dios, está vacío. Porque Dios es aquel que todo lo llena en todo. No hay vacío. No hay vacío. Por eso, cuando los hombres miraron así el átomo, miraron, no, pero es que esto es asombroso. Parece que estuviera vacío. Parece, pero no está vacío. Dentro de ese átomo que parece que estuviera vacío, hay un núcleo, hay protones y hay neutrones y empiezan a mirar. Y cuando empiezan a mirar, empiezan a ver más cosas más pequeñitas. No está vacío. Es asombroso porque cada vez ven cosas más diminutas. Más y más y más y más. Como si hacia adentro del átomo hubiese como una especie de universo, pero pequeñito. Y entre más empiezan a ver que hay como leyes que controlan el movimiento allá adentro también. De protones, de neutrones. Y empiezan a hablar entonces que de la física cuántica y de cosas así. En ciencias, y eso es ciencia. Pero ¿en qué se resume eso? Hay un orden. Infinitamente en lo pequeño. Hay un orden. Y hay un orden en el universo como infinitamente hacia lo grande. Que el hombre no puede ver más allá. Hay más grande, el universo hay cosas más grandes, pero el hombre no puede hasta ahora mirar que hay más allá. Hasta ahora va por la laniquea. Y en lo más pequeñito, mirando el átomo, empieza a ver que hay cosas más pequeñas todavía, que hay partículas más pequeñas. Y hay una clasificación de partículas hasta lo más pequeño.
Entonces empiezan a hablar de un mundo cuántico, pero es ordenado también, no es de cualquier forma, hay orden. Desde lo más pequeño hasta lo más grande que hay orden. Ahora, cuando Dios habla del corazón del ser humano, Dios hizo al hombre cuerpo, alma y espíritu. Puso un orden. Pero Satanás cambió el orden en el corazón del ser humano, cambió el orden. Para Dios primero es el espíritu, luego va el alma y luego va el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Esa parte espiritual. Espíritu, el alma y el cuerpo. Satanás cambió el orden. Y Satanás le hace creer al hombre que el hombre solamente es como un cuerpo, no más. Y hay hombres que dicen infierno no existe, cielo no existe, todo lo pagamos en esta tierra. Y el ser humano queda engañado por Satanás. Y hay seres humanos que la Biblia enseña que algunos tienen por Dios el vientre. ¿Qué significa? Solamente viven en este mundo para satisfacer su cuerpo, no más. No saben del mundo espiritual, no tienen sensibilidad hacia Dios. Entonces, una persona que no tiene sensibilidad hacia Dios, la Biblia lo menciona como si fuese un animal. Porque los animales no tienen ese mundo espiritual, no tienen esa imagen de Dios. Por eso no les importa nada de Dios. Entonces, un ejemplo, un cerdo, si tiene comida, suficiente. Para un cerdo, tener comida es suficiente. Y si tiene un lugar como donde haya lodo y que pueda hacer sus necesidades físicas, ya, suficiente. Para un cerdo, la vida es eso. Alimento, tener lodo y tener donde hacer sus necesidades y ya no más, suficiente. Eso no es un ser humano, es un cerdo, es un animal. La tierra desordenada, vacía y en tinieblas es un corazón sin Dios. Y para un corazón sin Dios no hay cielo, no hay infierno. Ya, la vida es como la vida de un animal. No hay sensibilidad hacia lo espiritual. Por eso Jesús decía, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Qué significa? Aquel que no tiene sensibilidad espiritual, la Biblia directamente lo llama, es un cerdo, es un animal. Aquel que no tiene interés en su alma, que no ha pensado, bueno, ¿habrá un cielo? ¿Habrá un infierno? Jesús decía, no le echen las perlas a los cerdos. ¿Qué es un cerdo? No estaba hablando del animal físicamente, no. Estaba hablando del ser humano engañado por Satanás, el pecador que no tiene sensibilidad en su alma. Jesús dijo, no le echen las perlas a los cerdos. Es aquel que siendo hombre no vive con la conciencia de lo espiritual, no tiene interés en su alma. Para Dios es como un animal. Es igual a un cerdo, igual. Físicamente, si no tiene sensibilidad hacia lo espiritual, Dios dice, es igual que un cerdo, porque no tiene sensibilidad hacia su alma. Por eso Jesús también que decía, ¿de qué le sirve un hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Por eso el orden de Dios es, primero Dios creó los cielos, luego la tierra. El orden de Dios es lo espiritual, primero el cielo, luego la tierra. El cielo primero, luego la tierra. Dios primero, el primer lugar en toda la Biblia es de Dios. Por eso él dice, el primero y el último, el alfa y el omega. Primero y último. No cabe nada más. No hay lugar en el orden de Dios. Él es el primero y es el último. ¿Y dónde queda el resto? El resto todo fue creado por Dios y para Dios. Todo fue por Dios y para Dios. Por eso el ser humano fue creado por Dios y para Dios, para glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. En el orden de Dios es, yo soy el alfa y soy el omega, soy el primero y soy el último. Por eso el pecador, ¿por qué no logra recibir la salvación? Porque el pecador tiene un desorden en su corazón. El pecador piensa, yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer, yo. No, no cuenta. En el principio creó Dios, punto. Dios es el ser soberano, supremo, eterno, grande.
glorioso, perfecto, es Dios. El ser absoluto en la Biblia es Dios. Todo lo demás fue creado para alabar y glorificar a Dios. Todo lo demás. Ese es el orden de Dios. Por eso el pecador tiene un gran desorden en su corazón. ¿Cuál? El pecador piensa que él cuenta para ser salvo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que cumplir. Yo. No, la Biblia, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, de algo insignificante, pequeño, para que el hombre un día que descubriera. Yo no puedo hacer algo para Dios. Dios me hizo del polvo de la tierra para que viva con un corazón humilde, sencillo. Me hizo del polvo de la tierra. No dice la Biblia que nos hizo de oro, ni de diamante, ni buscó esmeraldas o zafiros para hacernos. No, porque nos íbamos a enorgullecer. Nos hizo de algo que pisamos en la calle, el polvo de la tierra. Los seres humanos no valoran el polvo de la tierra. El polvo lo recogemos en cualquier lado y se nos pega la mano cuando pasamos la mano por algo y hay polvo y sacudimos nuestras manos porque el polvo no es algo glorioso, no, es algo para botar. En la casa donde hay polvo limpiamos y nos incomoda y en las calles hay polvo y lo barremos. Hay una escoba para el polvo, para barrer. El polvo no es glorificado. Bueno, de pronto si fuera polvo de oro sí, o polvo de diamantes, pero como somos el polvo de la tierra, para sacudir, para el polvo que hay, la escoba. Pero Satanás cambió un orden dentro del corazón del ser humano, cambió el orden de Dios. Y Satanás le dijo al hombre, ¿tú quieres ser igual a Dios? Génesis capítulo 3. ¿Quieres ser igual? No. Igual no. Dios es único. Por eso en Isaías antes miramos que Dios recalca, yo el primero, yo el último, yo y no hay otro igual a mí. Y cuando miramos Deuteronomio dice, Jehová uno es, uno, único, absoluto, supremo. Satanás cambia ese orden para que el ser humano crea en sí mismo. Ese es el desorden del corazón. El ser humano empezó a creer ¿en quién? En sí mismo. Esa es la tierra desordenada. Dios creó al hombre para que el hombre crea en Dios. Nosotros tenemos que creer en Dios. Satanás desordenó nuestro corazón. Cambió el orden. Entonces la Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, que el hombre entonces empieza a llamar lo que Dios llama bueno, el hombre lo llama malo. Lo que Dios llama malo, el hombre lo llama bueno. Lo que Dios llama dulce, el hombre lo llama amargo. Lo que Dios llama amargo, el hombre lo llama dulce. Isaías capítulo 20, pueden leer versículo así. Capítulo 5, versículo 20. Ahí miran el orden de Dios, el orden del hombre. Todo cambió, contrario. Por eso la Biblia también dice que Jesús tiene que soportar a tal contradicción de pecadores. Dice contradicción de pecadores. El pecador para Dios es un contradictor, al estilo de Saulo. Yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, yo soy el mejor en este mundo de los que sirven a Dios. Y cuando Jesús se le aparece a Saulo, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque tiene el orden inverso. Satanás le hace creer que él es un fiel discípulo de Dios, pero lo que está haciendo es lo contrario. Esa tierra desordenada significa en contra de Dios. Contrario. Desorden, vacío, tinieblas, todo está contrario a ¿quién? A Dios. Ese es el corazón del pecador. Contrario. Contrario a Dios. Dice pecador, significa ya es enemigo de Dios. Es enemigo. Pecador significa enemigo de Dios. Por eso esta tierra desordenada, vacía y en tinieblas significa el corazón de un pecador. ¿Qué necesita? A Dios. A Dios. Pero como Satanás cambió el orden y puso desorden en el corazón del hombre, el hombre que piensa que él tiene que hacer algo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? ¿En qué mundo estás? Adán cuando pecó, Adán quedó en el mundo de Satanás, en el mundo del desorden, del vacío, de las tinieblas. Dios quería que el hombre mirara dónde estaba su corazón, porque ya no está en Dios.
Adán está ahora en el mundo de Satanás. Dios que le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él no responde, no logra escuchar a Dios, porque en el corazón hay desorden. Y él le dice, ¿cómo está vestido? Dios no le está diciendo, ¿cómo estás vestido? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Génesis, vamos a mirar un momento. Génesis capítulo 3, el versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9, miramos que ya hay un desorden en el corazón del ser humano. Hay desorden. ¿Cómo es ese desorden? La palabra de Dios ya no entra en el corazón del ser humano. Ya Satanás puso que el pecado dentro del corazón del ser humano ya está desconectado ¿de quién? De Dios. Entonces aquí dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. ¿Sí? Todo lo sabe. Es omnipresente, Dios está en todo lugar. Cuando le pregunta ¿dónde estás tú? No es que Dios no sepa y no pueda ver a Adán que está en el huerto de Edén. Claro que sabe, Dios lo ve. La Biblia dice que aún una palabra no ha llegado a nuestra boca y Dios sabe qué vamos a decir. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. A Dios nada se le escapa. Por eso cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Le está hablando del mundo espiritual. Que Adán descubra, Adán, ¿en qué mundo estás? Mira, te alejaste del mundo de la fe, del mundo de Dios, y ahora estás en el mundo del pecado con Satanás. Le está mostrando dónde estás tú. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde? Adán, ¿qué responde? Dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios no le preguntó, ¿cómo estás? ¿Estás vestido? ¿Estás desnudo? No, ¿cómo? Le preguntó, ¿dónde? Pero Adán ahora no puede recibir el corazón de Dios. Están contrarios. Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él responde, ¿cómo está? Dios le está preguntando de lo espiritual y él responde de lo físico, que está desnudo. Pero hay tanto desorden en el corazón de Adán. Él no entiende de Dios de qué le está hablando. Entonces Dios le va a explicar de forma más detallada de qué le está hablando. El versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, ¿estás desnudo? ¿Quién te enseñó? Porque Dios cuando hizo al ser humano, miramos Génesis capítulo 2, versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no era problema. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo desnudos. Y dice la Biblia que no se avergonzaban. Eso no era problema. Génesis 2:25. Adán y Eva estaban como desnudos. ¿Era problema? No, la Biblia dice, no se avergonzaban. Entonces, en Génesis capítulo 3, el hombre ahora mira que estar desnudo es un problema. No, no es un problema. Dios los hizo desnudos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo desnudos. ¿Cómo vivían en el huerto de Edén? Desnudos. No era problema. Pero algo pasó en el corazón de ellos. Satanás puso el pecado. Entonces todo quedó invertido. Hay un desorden. El corazón del ser humano cambió. Ya no es el corazón de un creyente, ahora es el corazón de un pecador, del que no cree en Dios. Ahora Adán tiene el corazón del que cree en Satanás. ¿Y ahora qué hace? Coge hojas de higuera y se cubre. Dios nunca le dijo, pero él ahora piensa que tiene que hacer algo. Él piensa, yo tengo que hacer algo. ¿Esa idea de quién es? De Satanás.
Pero cuando miramos la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que aquel que todo lo llena en todo es Dios. Todo lo llena en todo. El hombre tiene vergüenza en su corazón, tiene temor dentro del corazón. Esa vergüenza, ese temor. ¿Quién le puso ese temor ahora a Adán en su corazón? Satanás. ¿Por qué? Se desconectó de Dios. ¿Qué tiene? Temor. Cuando Adán está con Dios, ¿a qué le teme Adán? A nada. Él no le teme a nada. No le teme a nada. Pero él cuando se desconectó de Dios, ¿qué hay? Hay temor. Tiene miedo. Satanás coloca el miedo en el corazón del ser humano así. Lo desconecta de Dios, el ser humano que tiene temor, miedo, vergüenza. Por eso las personas todos los días, Dios, perdóname por mi pecado, perdóneme, perdóneme, perdóneme. ¿Cuál es el orden de Dios? Esa tierra desordenada, vacía, en tinieblas, ¿cómo puede tener orden? ¿Cómo puede estar llena? ¿Cómo puede tener luz? Solamente a través de Dios. Eso es el Evangelio. Esa tierra desordenada, vacía, en tinieblas, no puede hacer nada para cambiar. Coloquemos el ejemplo. En la casa tienen un jardín. De ese jardín que estaba tan bonito y tan ordenado, un día entró una persona, un enemigo de ustedes, y desordenó el jardín. Todo lo desordenó, la tierra, y dañó todo, y todo quedó feo. Esa no fue la obra de ustedes. Ustedes tienen un jardín muy bonito, pero un enemigo entró un día y todo lo dañó en el jardín. El jardín quedó feo. ¿Sí? Y esas flores tan bonitas, ese jardín tan bonito, esa persona arrancó todo, lo dañó y solamente quedó la tierra desordenada, vacía. Y ya había un poquito de luz, quitó la luz también y ese jardín quedó oscuro, quedó vacío y desordenado. ¿Quién hizo eso? Un enemigo que ustedes tenían. Ahora, esa tierra que está en ese jardín, ahora que está, esa tierra está desordenada, está vacía y está oscuro ese pedazo del jardín. ¿Cómo hace esa tierra para ordenarse? ¿Cómo hace? ¿Esforzándose, luchando? No, la tierra no puede ordenarse por sí misma. Los que han sembrado plantas o tienen un jardín saben que el jardín solito no hace nada. Una tierra que esté solita, ella solita no se va a sembrar así unas plantas, solita no va a regar. No, la tierra no puede hacer nada por sí misma. La tierra necesita que llegue alguien, un jardinero, o ustedes si son los dueños, y que abonen esa tierra, la arreglen, ¿sí? Quiten el desorden y empiecen a colocar una semilla y en esa tierra sí la ponen bien bonita y entonces empiezan a echar agua y luego va a salir un jardín muy bonito. Pero sí o sí, para que esa tierra cambie, el desorden necesita alguien que la ordene. Para que esa tierra ya no esté vacía, necesita alguien que ponga la semilla. Necesitan de un jardinero o de un dueño para que la tierra cambie y sea un jardín precioso, bonito. Necesita alguien que lo ordene, que lo arregle. El pecador es la tierra desordenada, vacía y en tinieblas. No puede hacer nada por ella misma. Por eso la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esa tierra que es desordenada, vacía y en tinieblas, separada, no podemos hacer nada. Nada, no podemos hacer nada. Entonces, ¿a quién necesitamos? Al labrador, a Cristo, a Dios. Por eso yo soy el labrador. Dios dice, yo soy el labrador. Necesitamos a Dios que labre nuestro corazón. Necesitamos a Dios que ponga su palabra en el corazón de nosotros. Que ponga su luz en el corazón de nosotros. Es el Evangelio. Por eso Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que todo lo llena en todo. Yo soy el que ordeno todo el universo con sabiduría, con poder. Él hace todo, lo ordena, todo. Entonces un pecador, ¿qué tiene que hacer para ser salvo?
¿Qué tiene que hacer la tierra? Miren Génesis capítulo 1. Esta tierra desordenada, vacía, en tinieblas, ¿qué hace? No hace nada. Todo en Génesis capítulo 1 lo hace Dios. Deja esta tierra cambiada 100%. Todo lo ordena. Todo. Y hace de esa tierra una tierra preciosa. Pero todo lo hace Dios a través de la palabra. Porque Dios es la palabra. En esta tierra desordenada y vacía, no hay la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 2, no hay la palabra de Dios. No hay Dios. No hay Dios. No hay Dios. Por eso dice que el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Es Jesucristo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Cuando ustedes miran, desde Génesis capítulo 1, versículo 3, hay la palabra. Cuando hay la palabra es cuando hay Cristo en el corazón de nosotros. Todo cambia. Un pecador es aquel que no tiene a Cristo. Es aquella tierra que no tiene la palabra de Dios, no tiene a Cristo. Cuando hay Cristo, cuando hay la palabra de Dios en el corazón, ya no es la tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Eso cambia. Se convierte en un justo, santo y perfecto. ¿Cuándo? Cuando la palabra entra en el corazón. Cuando Cristo entra ¿dónde? En el corazón. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea que el mundo estaba en tinieblas, significa sin Dios, pero Cristo vino a la tierra, es la luz. ¿Cómo queda? Iluminado, ya no hay pecado. Pecador es aquel que no tiene luz, no tiene a Dios en el corazón. Justo es aquel que recibe la luz dentro de su corazón, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 12, ¿qué dice? O bueno, 8, 12. Exactamente. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 9, el ciego nacimiento de Jesús, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. Primera de Juan capítulo 1, Jesús, ¿qué dice? Dios es luz. ¿Qué significa? Un pecador es aquel que no tiene a Dios. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Génesis capítulo 1, versículo 2 es el corazón de un pecador. Yo soy pecador, significa yo soy una tierra desordenada, vacía en tinieblas, significa sin Dios. Eso es un pecador. Aquel corazón que no tiene a Dios. Que es un justo. Aquel que le resplandeció la luz del evangelio en su corazón. Cristo. La Biblia dice que en algunos no ha amanecido. Dice que todavía no les ha amanecido. ¿A quiénes son aquellos a los que no les ha amanecido? Los que no son salvos. No les ha amanecido significa no tienen la salvación. No tienen el evangelio. Por eso la Biblia dice no les ha amanecido significa no tienen la luz. ¿Cuál luz? El evangelio. A Cristo. ¿Dónde no lo tienen? No lo tienen en su corazón. Por eso dice, algunos no les ha amanecido. No hay luz, están en tinieblas, en oscuridad. Así están. De esa forma. Pueden decir, yo creo en Dios. ¿Cree en Dios? ¿Es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, sí. ¿En su corazón hay luz o hay tinieblas? ¿Qué hay? ¿Luz o tinieblas? Las tinieblas son el pecado, la luz es Cristo. Cristo es la luz. Si hay Cristo, que es la luz, no hay tinieblas, no hay pecado. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitó las tinieblas. En Génesis capítulo 1, la tierra no queda en tinieblas. Cuando Dios trabaja, la tierra queda con luz. Cuando Dios trabaja, hay una división entre la luz y las tinieblas. No es igual, Dios separa. Dios separa. No es igual. Dios trabaja, la tierra queda con luz. Queda con luz. Es decir, yo creo en Dios.
y también tengo pecado en mi corazón. El pecado son tinieblas. Si es pecador significa en el corazón hay tinieblas. Dios es luz. En Dios no hay tinieblas. Primera de Juan, vamos a mirar un momento. Libro de Primera de Juan. Vamos a mirar esa palabra muy importante, Primera de Juan. Un momento. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios, ¿qué es? Luz. Luego, ¿qué nos dice que somos nosotros? La luz del mundo. Dios es luz, nosotros somos la luz del mundo. En la luz, ¿qué no hay? No hay tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? ¿Cuáles son las tinieblas? El pecado. Dios es luz. Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos luz también. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay pecado. Por eso los hijos de Dios son luz, significa no tienen pecado, son santos, justos. Eso enseña la Biblia. Somos luz. Y dice que nadie que tiene una luz la pone debajo, ¿sí? La esconde debajo de la cama, debajo de la mesa, debajo del escritorio. No, la luz tiene que colocarse en un lugar visible, alto. Por eso los justos tenemos que hacer algo. Somos la luz del mundo. ¿Qué significa? Tenemos el evangelio, tenemos la salvación. Tenemos que predicar. ¿Qué cosa? El evangelio de Cristo, que dice que limpió nuestro corazón del pecado. Lo limpió. Juan capítulo 9. Hay un ciego de nacimiento que es el ejemplo del pecador como un ciego, como el que está en el mundo de las tinieblas. Jesús le predica a este hombre. Cuando él cree, él le dice como Señor y Dios. Lo reconoce como Dios, pero él no está delante de Dios, está delante de un hombre. Humanamente, cuando él está delante de Jesús, está delante de un hombre. Pero él en su corazón cree la palabra de Dios y él cree, este es el Hijo de Dios, el que limpió mi corazón del pecado. Yo creo que es el Hijo de Dios. Por la Biblia lo reconozco como el Hijo de Dios. Cuando él creyó, lo reconoce como Dios y lo adora. Juan capítulo 9. Nadie puede adorar a otro hombre. La Biblia nunca acepta que un hombre adore a otro hombre porque al único que tenemos que adorar es a Dios. A Él solo adorarás. Pero el ciego de nacimiento de Juan 9, cuando cree en Cristo, lo adora. Lo adora. Cree en Él como el Hijo de Dios, como aquel que limpió su corazón del pecado. Él era pecador, ahora se convierte en ¿qué? En justo. En justo. Pero hay un reclamo de Jesús contra los que en ese momento no creyeron en Él. Dentro de Juan capítulo 9 hay unos que no creyeron en Jesús. ¿Cuál es el reclamo de Jesús para ellos? Vamos a mirar un momento. Juan capítulo 9. Porque ese reclamo es el reclamo para los pecadores que no quieren humillarse delante de Jesús. ¿Por qué? Tienen desorden en su corazón y son tan grandes que pesa más lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, pesa más su conciencia, su pensamiento, que la palabra de Dios. Pesa más. Están en primer lugar. Son tan grandes que no pueden escuchar a Dios. Son tan correctos que a Dios le dicen, no, estás equivocado, estás mal. ¿A quién? A Dios. A Jesús le dicen así, no logran creer en Jesús por eso. Juan capítulo 9, el versículo 35, voy a leer. Juan 9, 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús se encuentra nuevamente con el hombre que antes era ciego de nacimiento, pero Jesús lo sanó y este hombre reconoció. Jesús hizo un milagro, lo reconoció. Pero aunque tuvo un milagro, todavía no cree en Jesús como el salvador de su pecado. Todavía no cree. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios porque Dios me hizo un milagro así, así, así. Este tenía un milagro y todavía no era hijo de Dios. Tenía milagros porque la gente dice, Dios me hizo un milagro, yo creo en Dios. Mira, aquí hay uno que tenía milagros y no creía.
Por eso, un milagro a usted no lo va a llevar al cielo. Mira, yo tengo un milagro. No, este tuvo un milagro. Era un milagro muy grande. Claro, nació ciego, Jesús le dio la vista, era un milagro. Pero todavía no creía. No creía. Entonces, en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que cree en él? ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? Ya había recibido un milagro. Había hablado con Jesús, había encontrado con Jesús, había recibido un milagro de Jesús, pero no creía todavía en Jesús como el Hijo de Dios. Hay mucha gente también en este mundo que se encontró con los milagros, se encontró con la Biblia, se encontró con las denominaciones, se encontró con una cantidad de cosas y piensan que son hijos de Dios por eso. No, no son hijos de Dios por eso. Una persona es hija de Dios por creer en la palabra, por creer en la Biblia, se convierte en hija de Dios. Jesús aquí le dice a este hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿y quién es el Hijo de Dios? Y ya se había encontrado con Jesús, ya había recibido un milagro de Jesús, ya había visto la obra de Jesús, pero no creía en Jesús. Ya sabía, él conocía las denominaciones en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, pero creía en Jesús, no creía en Jesús. Por eso Jesús, ¿qué le dice en el versículo 36? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? El 37, perdón, dice, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios, cree en mí para que seas salvo. Tienes que creer en mí. Versículo 38, ¿qué pasa? Y le dijo, creo Señor, y le adoró. ¿Cómo llamó este ciego a Jesús? Creo Señor, y le adoró. Le dijo, Dios, yo creo, ¿sí? Yo creo en ti. Aunque al frente, humanamente veo un hombre, yo creo ahora por la palabra tuya, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Dice, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Lo llamó Dios, le llamó Señor. Dice que le adoró, lo miró como Dios. Porque él antes no creía en Jesús como el Hijo de Dios. No creía en Jesús como el que limpiaba todos sus pecados una vez y para siempre. No lo creía así. Lo miraba solamente como aquel que le hizo un milagro. Muchas personas también. Dios a mí me hizo un milagro y un día tuve tal cosa, tal enfermedad, así. Y solamente hablan de qué? De milagros. Yo conozco al Dios de los milagros, ¿sí? ¿Y al de la cruz no lo conocen? ¿El de la cruz no les ha limpiado el pecado? ¿No conocen el de la cruz? Si no conocen el Dios de la cruz, ustedes no han creído en Dios. El Dios verdadero murió por nuestros pecados en la cruz, se hizo hombre. Humanamente veían a un hombre, porque tuvo un cuerpo, se encarnó. Humanamente veían un hombre. Pero la Biblia testifica que Dios se hizo hombre. Tomó el cuerpo de un hombre porque la paga del pecado es la muerte y tenía que tomar un cuerpo para limpiar nuestro pecado. Y este ciego, cuando él pudo escuchar, Dios se me está mostrando. A través de Cristo Dios se me está mostrando. Aunque estoy mirando a un hombre humanamente, ahora yo creo que es el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? El que limpió todos nuestros pecados en la cruz. Él por fin pudo creer eso y cuando creyó eso, ¿qué hizo? Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Lo está llamando Dios. Yo creo que tú eres Dios. Y lo adoró. Los hombres no pueden adorar a otro hombre. Eso no es correcto bíblicamente. Un hombre no puede adorar a otro hombre. Los hombres fuimos creados para adorar a Dios. Pero este pecador, cuando descubrió que su pecado era que él no había creído en Dios, no había visto a Cristo como es, como Dios encarnado en un cuerpo, no había visto que Cristo había limpiado su pecado, él no lo había visto. Pero cuando por fin lo vio por la palabra, cuando creyó en la palabra de Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, creo Señor, lo llamó Dios. Y dice, adoró. Podían cogerlo los escribas y fariseos y matarlo, apedrearlo. Usted está blasfemando, ¿por qué lo adora? Si ese es un hombre. Pero en su corazón entró la verdad. ¿Cuál verdad? Él limpió mi pecado. Él no es un hombre más para que mienta,
para que diga que fue a la cruz y limpió mi pecado? Y mintió. No es un hombre, es Dios en forma de hombre. Él lo creyó como la verdad. Es el Cristo, es de verdad. Y cuando creyó esa verdad en su corazón, lo adoró. Podían tomarlo los escribas y los fariseos y apedrearlo. ¿Usted por qué está adorando a un hombre? ¿Por qué es así de malo? ¿Por qué comete tal maldad? ¿Por qué comete tal acto de blasfemia? Usted siendo un hombre, ¿cómo va a adorar a otro hombre? ¿Cómo? Podían matarlo. Pero él dijo, yo creo esta verdad ahora y si me matan, yo sé que voy al cielo. Si me apedrean, es por la verdad. Por la verdad. Yo creo por la Biblia que Cristo lavó mi corazón del pecado en la cruz. Yo lo creo. Algunos miran el Cristo como un Cristo solamente de milagros, sí lo miran de milagros, el Cristo de la sanidad, el Cristo de la prosperidad, sí, así sí lo miran. Pero no lo miran como el ciego de nacimiento que le dijo, creo Señor, creo Dios, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú tienes el poder de limpiar mi pecado, yo lo creo. Y lo adoró, lo adoró. Lo vio como Dios, pero al frente de sus ojos se miraba un hombre. Pero dentro de su corazón entró la verdad. Dijo, yo creo en ti. Y lo adoró. Se humilló delante de Jesús, se arrodilló delante de Jesús como Dios. Porque había creído, Él es el Cristo. Creyó esa verdad en su corazón. Él es el Cristo, lo creyó. Muchos no han creído en el Cristo que está en la Biblia que limpió nuestro corazón del pecado. No lo creen. Creen en el que hizo los milagros, creen en el que caminó sobre el agua. En ese creen, en el que se transfiguró, lo creen. Alimentó a 5,000, en ese creen. El que fue tentado por Satanás, pero en el que limpió, el Cristo de la Biblia, que limpió nuestro corazón del pecado, en ese no creen. ¿Por qué? Hay desorden en el corazón de ellos, hay desorden. Dios no está de primero. Dios no es el Dios absoluto, supremo, la palabra de Él no es la palabra verdadera. Este ciego que vio por Jesucristo, cuando Jesús le dijo, yo soy el Cristo, él creyó. Él creyó. Cuando creyó en Jesucristo, ya no es pecador. Es como decir que el que era ciego, cuando ya ve, ya no es ciego. El pecador es el ciego, pero cuando ve, ya no es pecador, se llama justo. Justo es hijo de Dios. ¿Qué pasa en el versículo 39? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, para que los pecadores pasen a ser justos. Jesús dice aquí, dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo. Dice que vino para juicio. ¿Para qué? Para que los que no ven, los ciegos, los pecadores, vean, se conviertan en justos. Y los que ven, sean cegados. Aquellos que piensan que ven, dice que Jesús los deja como cegados, por arrogantes. Por arrogantes. Yo antes pensaba que veía, pero por la Biblia que descubrí que yo era un pecador igual que el ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. Yo descubrí, yo no veía a Dios, era ciego espiritualmente, yo no veía a Dios. Yo pensaba que sí, que yo creía en Dios porque leía la Biblia, porque trataba de ser correcto, fiel a Dios, trataba de cumplir los mandamientos. Yo pensaba, yo soy hijo de Dios. ¿Pero qué decía? Soy pecador. Pero un pecador bíblicamente es un ciego espiritual. Pecador es ciego espiritual. ¿Qué significa? Este ciego de nacimiento es el ejemplo del pecador que desde el nacimiento él nunca ha visto la luz. Un ciego de nacimiento nunca ha visto la luz. Un pecador es pecador de nacimiento. ¿Qué significa? Nunca ha visto a Dios. Dios es luz. El pecador está desconectado de la luz. Por eso es, o el ciego, en este caso, ciego de nacimiento significa pecador de nacimiento. ¿Qué significa? Que desde el nacimiento está desconectado de Dios, desconectado de la luz. Dios es luz. Ciego espiritualmente significa pecador. No tiene nada que ver con la luz. Por eso es pecador. Está en el mundo de las tinieblas.
Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, el corazón de un pecador, ciego espiritual. Pero Jesús dijo, yo vine para los que no ven. ¿Él vino para quién? Vino para los ciegos, vino para los pecadores, para los que no tienen la luz. ¿Para qué? Para hacerlos ver. Nosotros vemos por qué. No porque tengamos ojos buenos, vemos porque hay luz. La luz nos permite ¿qué? Ver. Yo puedo tener la vista 20-20, pero me meten en un cuarto oscuro, yo no puedo ver nada. Aunque mis ojos tengan 20-20 en visión, sin luz no podemos ver. Un pecador significa aquel que está en el mundo de Satanás, el mundo de las tinieblas. Eso bíblicamente es un pecador. Desconectado de Dios. Separado de Dios. Eso es un pecador. ¿Qué necesita el pecador entonces? Esforzarse, tratar, luchar de cumplir los mandamientos. No, está en el mundo de las tinieblas, lo que necesita es la luz. Necesita a Cristo. Eso es todo lo que necesita un pecador. Necesita a Dios. Un pecador no necesita que luchar, que esforzarse. No, necesites a Dios. A Dios. El pecador no necesita pedir perdón todos los días. Necesita el Evangelio. El Evangelio no es una oración para pedir perdón todos los días. No. El Evangelio no es la oración de fe. El Evangelio es la obra de Cristo en la cruz, la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Eso es el Evangelio. El Evangelio nos pasa del mundo de las tinieblas al mundo de Dios, al reino de la luz. Eso es el Evangelio. Nos cambia de tinieblas a luz. Eso es nacer de nuevo. Nacimos en tinieblas, pasamos a luz. Dice que somos luz. Pero en el mundo de Satanás somos tinieblas, pecadores. De cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ir al reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Pasar de hijos de las tinieblas o pasar de tinieblas a luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa? Antes de la salvación, antes de la cruz, éramos tinieblas. Cuando creemos en la sangre de Cristo, pasamos a ser luz. Somos luz. Eso significa justos, santos, perfectos por la obra de Cristo en la cruz, no más. Eso es el Evangelio. Versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos no eran ciegos. ¿Ahora nosotros también somos ciegos? Ellos no eran ciegos. Pero todos aquellos que un día reconocimos, yo era una persona religiosa, yo no era hijo de Dios, era un religioso. Yo era hipócrita, yo estaba engañado por Satanás, yo no era hijo de Dios. Por la Biblia reconocimos esa verdad, aunque para algunos de nosotros fue doloroso, fue difícil aceptar esa verdad. Y entonces, ¿a quién yo le oré? Entonces, ¿quién me respondió? Pues como pecadores, Dios no mora en el corazón de ustedes. Yo pensaba que moraba en el mío, pero como pecador, Dios no moraba en mi corazón. Eso era una mentira de Satanás. Dios no mora en el corazón del pecador. Es mentira. Pablo dice que Él es el más pequeño de los santos. Y que Él cómo va a descubrir esas riquezas tan grandes dentro del Evangelio que son inescrutables dentro del Evangelio. Pero dice, santo. Y si miran el capítulo de la fe, Hebreos 11 dice que Abel era justo. Y si miran Génesis capítulo 6, aparece que no era justo y aparece, ¿sí? Luego, Génesis 7, 1 dice que era que justo. Y busquen en la Biblia todos los hijos de Dios como aparecen como justos. Los justos. No son los pecadores los hijos de Dios. O si alguno encuentra que la Biblia dice que los hijos de Dios son los pecadores, me dice, me escribe, mire, acá dice, en tal versículo, tal capítulo, tal libro, tal capítulo, tal versículo, dice que los hijos de Dios son pecadores, me dice. Yo no lo sé. Hasta ahora no he encontrado el capítulo y el versículo y el libro que dice que los hijos de Dios son pecadores. No lo he encontrado.
Pero si miran Juan 9:31 dice que Dios no escucha a los pecadores. Dios no los escucha. Y si miramos, bueno, pero ahora vamos a mirar primero el Juan 9:41 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si ustedes fueran ciegos, ¿qué no tendrían? No tendrían pecado. Aquellos que se encuentran con Cristo como ciegos, les da la luz, les da el evangelio, los hace ver. A los ciegos los hace ver. Y a los que son arrogantes, que dicen que ellos ven, que son autosuficientes, que ellos pueden cumplir la ley, que pueden cumplir los mandamientos, que son tan buenos, tan correctos, que se van a ir al cielo por sus buenas obras y la sangre de Cristo no sirve de nada, porque ellos son tan buenos que pueden cumplir la ley. Son tan buenos que ellos pueden cumplir el día de reposo, los sábados, porque el sábado es el día con que ellos se van para el cielo. Con la cruz no, se van con el sábado para el cielo. Ellos van a ir al cielo porque no comen cerdo. La sangre de Cristo no sirve de nada. ¿Por qué? Porque con la dieta alimenticia ellos se van para el cielo porque no comen cerdo. No. Entre la sangre de Cristo y comer cerdo, para ellos más importante, ¿qué cosa? Yo no como cerdo, me voy para el cielo porque yo no como cerdo, no como rellena. O no comen comida que tenga algo de sangre, sí, en algún país se llama diferente, pero en algunos de los países de Latinoamérica hay ciertas comidas que tienen sangre. En algún país se llama rellena, en otros países tendrán otros nombres. Entonces algunos piensan que ellos sí van al cielo porque ellos no comen este tipo de comidas. La sangre de Cristo no vale nada, porque ellos se van a ir al cielo por una dieta. Y se van a ir al cielo por un día, por el sábado se van al cielo. Entonces la sangre de Cristo no vale nada porque el sábado, el día sábado es más grande que la sangre de Cristo. Están equivocados. Yo también estaba equivocado, pero Dios me dio la gracia de ¿qué? De descubrir que estaba equivocado. Dios me dio la gracia de creer que mi corazón era lo más engañoso y lo más perverso, como aparece en Jeremías capítulo 17, versículo 7, versículo 8, versículo 9. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón del ser humano, lo más perverso es el corazón de nosotros. 17:9 dice, lo más perverso y engañoso es nuestro propio corazón. Es lo más engañoso. Por eso aquel que cree en sí mismo no va a ir al cielo. El que va al cielo es el que cree en Dios. Ese va al cielo. ¿El que cree en quién? En Dios, el que cree en el Evangelio. Por eso que dice ese versículo 41, Juan 9:41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Aquellos que se encuentran con Cristo como pecadores, como dice la Biblia, como hijos del diablo, se encuentran con Jesús, saben que van para el infierno, lo saben. Ese tipo de personas no puede hacer nada para ir al cielo. Ese pecador bíblico, como el ciego de nacimiento, no puede hacer nada para ver. Es el ejemplo del pecador, no puede hacer nada para ver por sí mismo, nada. No puede hacer nada. Pero algunos piensan que sí pueden. Sí pueden, porque ellos van el sábado a la iglesia, se van a ir al cielo. No. La entrada al cielo no es el sábado. La entrada al cielo es la cruz. La sangre de Cristo es la entrada al cielo. Es la cruz, es la sangre de Cristo nuestra entrada al cielo. La entrada al cielo no es comer este tipo de comida. Ser vegetariano no lleva a nadie al cielo. La cruz es lo único que nos lleva al cielo. La cruz. Nada más. Es lo único que nos lleva al cielo. Génesis capítulo 1, versículo 2 es el corazón del pecador. Desorden, vacío y en tinieblas significa con Satanás. Sin Dios. Por eso claramente Juan 9:31, que es el capítulo donde aparece el pecador como el ejemplo del ciego de nacimiento, el que no tiene la luz, es el ejemplo del pecador, está en un mundo de tinieblas. Juan capítulo 9. Miremos el 31. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dice, no oye.
Un pecador que dice, a mí sí me oye. No importa qué diga, pecador. Dios dice que no te oye. Tú dices que sí, Dios dice que no. En el cielo vas a ver quién tenía la razón. Si tú tenías la razón o Dios tenía la razón. ¿Dónde vas a descubrir eso, pecador, si no te humillas delante de Dios? Si no aceptas que la Biblia es la verdad, ¿dónde vas a descubrir, pecador, que Dios nunca te oyó? En el cielo. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si tú no quieres doblar tu corazón delante de la Biblia, pecador, en el cielo vas a tener que doblar tu corazón delante de Dios. Pero para ir al infierno. Allá vas a aceptar, en el cielo vas a aceptar que el pecador no entra al cielo. En el juicio, pecador, si tú no crees esta palabra ahora, que Dios no escucha al pecador, vas a tener que doblar delante de Dios en el juicio. Y ahí no hay nada que hacer. Por eso yo agradezco a Dios que Dios me permitió mirarme, como dice Juan 9:44. Dios me dio esa gracia. ¿Qué dice? No es el 44, ya es el 41. Juan 9:41 dice, Juan 9:41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Aquel que se reconoce pecador, como dice la Biblia, Jesús que le dice, si usted es ciego, usted no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Jesús lo hace ver, le muestra el evangelio, porque es ciego. Necesita la misericordia para ver, porque él es ciego y por sí mismo no puede ver. Entonces, ¿Dios qué hace? Abre su corazón, abre sus ojos espirituales y le muestra el evangelio. Mire, yo soy el Cordero de Dios, así como este ciego espiritual, porque primero era ciego físico, después vio, pero seguía siendo ciego espiritual. Y Jesús le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y, ¿quién? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién? Jesús le dice, pues el que habla contigo, Él es. Y cuando Él pudo ver, Él es el Cristo, Él es el que limpia mi pecado, el que borró todo mi pecado, mi corazón está limpio de pecado por Él, Él es el Cristo que hizo. Le dijo, creo Señor, y le adoró, lo creyó como el que aquel Jesús es Dios quien limpió mi corazón del pecado. Es Dios hecho hombre que limpió mi corazón ¿de qué? De pecado. Por eso en el 41 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. El que se encuentra como ciego, Jesús lo hace ver, lo pasa justo. Pero ¿qué pasa? Cuando se encuentra un arrogante que dice que es hijo de Dios, que él es pecador y que es hijo de Dios y que es hijo de Dios y que es hijo de Dios, Dios no tiene hijos pecadores. ¿Qué le dice Dios a aquel que contradice su palabra? Dios que le dice, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Para quién permanece el pecado bíblicamente? Para aquellos arrogantes que no aceptan la Biblia como la verdad. Yo duré un año creyendo no en la Biblia, creía en mi corazón lo que yo sentía. ¿Cómo no voy a decir que yo soy pecador si yo siento que mi corazón está con pecado? Yo siento que soy pecador. Yo siento que al tomar la Biblia, este libro tan puro, mis manos están llenas de pecado. Yo siento que soy pecador. Un versículo finalizamos. Romanos 5:19. Con ese versículo finalizamos. Ahí dice, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Por nosotros. Y aparecen los ciegos como pecadores y los justos como los que ven. Entonces vamos a mirar Dios qué hace con los que reconocemos la Biblia como la verdad. ¿Qué hace Dios? Vamos a mirar. Romanos 5:19. Con ese versículo finalizamos. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de uno, de Adán, dice que los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores o ciegos. Se quedaron ¿sin qué? Sin luz, sin Dios. ¿Por quién? Por Adán. Quedamos en el mundo de Satanás, de las tinieblas. Ninguno tiene la luz. Eso es pecadores por Adán. Luego, ¿qué dice? Así también, por la obediencia de uno, eso es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Justo significa que vemos la luz. ¿Que vimos a quién?
a Cristo. ¿Cómo lo vimos? Por el Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, los limpios de corazón. Limpio de corazón, el que creyó en el Evangelio es limpio de corazón. Eso es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie más puede ver a Dios, solo los limpios de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Y aquí qué dice? Por la desobediencia de uno, de Adán, todos ciegos, todos pecadores. Ciego significa nunca ha visto la luz, nunca ha tenido comunión con la luz, no sabe qué es la luz. De pronto ha escuchado, sí, puede haber escuchado, pero no conoce la luz. Nunca la ha visto, no ha tenido contacto con la luz. Conocimiento de pronto sí. Sí, mucha gente, muchos pecadores han escuchado de Dios, han aprendido de Dios, tienen teorías sobre Dios, pero nunca han tenido contacto con Dios, con la luz. Nunca. Nunca han creído en Dios. Eso se llama pecador, bíblicamente. Por eso que dice, por la desobediencia de uno, pecadores todos. Por la obediencia de uno, que es Cristo, dice, nos constituyó ¿qué? Justos. Justos. El justo está unido con Dios por la fe. El pecador está unido al pecado, a Satanás. Por eso aquí dice claramente Romanos 5, 19, Cristo nos hizo justos. ¿Dónde nos hizo justos? En la cruz. Ahí somos justos. Ahí vimos la luz. El Evangelio nos resplandeció en nuestro corazón. En la cruz. Por eso claramente Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra desordenada, vacía y en tinieblas, es un pecador. No hay Dios, no hay la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2, no hay la palabra de Dios, no hay Dios, no hay Dios. ¿Desde dónde llega la palabra? Génesis capítulo 1, versículo 3. Eso es cuando un pecador se encuentra con la Biblia. Cree la Biblia con su corazón. Eso es Génesis 1.3. Si todavía es pecador, significa que está en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí está, no es salvo. Puede decir lo que quiera, pero es Génesis capítulo 1, versículo 2. Corazón desordenado, vacío y en tinieblas significa sin Dios, sin luz. Luego seguiremos mirando cómo pasamos a la tierra ordenada, con luz y llena. Eso es el Evangelio. En Cristo estamos completos. Él ordena todo como el Evangelio. Ese es el orden. Dios toma la posición que es en el corazón de nosotros. Como salvos, como hijos de Dios, como justos. Así empieza el orden de Dios. En la cruz. Ahí es el orden de Dios. Dios toma el corazón del ser humano y este corazón se convierte ¿en qué? El trono de Dios. Nuestra vida entonces se convierte en la vida para Dios. Somos de Él, para Él. Pero nuestro corazón ya no es para nosotros. ¿Nuestro corazón para quién es? Para Dios. Somos de Él y para Él. Eso es el mismo Evangelio, ¿sí? Hasta ahora compartimos. Gracias por escuchar esta noche. Entonces, con la gracia de Dios compartiremos el próximo domingo. Gracias. Que tengan buena noche.